días a todos, gracias Humberto por la presentación. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la moratoria impositiva, es el régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, puesto en vigencia por la ley 27.743, título 1, hace poquito, boletín oficial 8 de julio, por el decreto 608, reglamentada, muy cortito el reglamento, el 12 de julio, y por último, la reciente resolución 5525, publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio de 2024. Bueno, arrancamos muy rápidamente. ¿Cuál es el alcance? El alcance está incluido en el artículo primero, segundo y 17 de la ley. Son las obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de marzo de 2024. Esas son las obligaciones y las infracciones incluidas en el régimen de regularización. ¿Cuál es la vigencia? La vigencia es a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, 9 de julio de 2024. Bueno, y acá empezamos a leer un poquito más fino, acogimiento, el artículo segundo de la ley. ¿Qué establece la ley? ¿Cuándo es la ventana que se abre para incorporarme o no a este régimen? Desde la fecha de vigencia de la reglamentación que dicte la FIP, la resolución 5525, y hasta 150 días corridos desde aquella fecha. Bueno, y acá empezamos a armar los cuadritos para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Este es un eje temporal simple, porque cuando terminemos la charla armamos un eje temporal compuesto con algunas situaciones para ubicarnos más rápido. Pero ahora quería arrancar con este eje temporal que arrancamos con el primer hito, fecha de corte, deudas cometidas al 31 de marzo de 2024. ¿Cuándo se publicó la ley? Bueno, como todos sabemos, hubo muchas idas y vueltas con la aprobación de esta norma y esta norma recién se publicó en el Boletín Oficial el 8 de julio. La reglamentación de la FIP. Bueno, la reglamentación de la FIP, la resolución 5525, ¿desde cuándo entra en vigencia? Desde hoy, 17 de julio de 2024. Y acá tenemos una ventana que se abre por 150 días. Esos 150 días corridos terminan el 13 de diciembre de 2024, con lo cual nos podemos ir de vacaciones tranquilos en enero o febrero. Pero bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, esta ventana se inicia el 17 de julio de 2024 y culmina el 13 de diciembre de 2024. Y acá tenemos dos hitos. Uno son los primeros 90 días y otros son del día 91 a 150, porque en los primeros me puedo incorporar, ya sea de contado o en 3 cuotas, y en los segundos también tengo cuotas, pero tengo más cuotas y es los planes de pago mucho más largos. Con lo cual, lo que tenemos que saber, la ventana se abre y termina el 13 de diciembre y tengo dos periodos claros de acogimiento. Lo primero son por 90 días, por los planes de 3 cuotas o contado. Y bueno, y si hago un plan de facilidades de pago, también tengo un tratamiento preferencial. Si me incorporo esos planes de facilidades de pago en los primeros 90 días y un tratamiento no tan preferencial si me incorporo en la última parte de la moratoria, el día 91 a 150. Dicho esto, arrancamos con las obligaciones incluidas, que son las obligaciones que están incluidas en prácticamente todas las moratorias, donde mencionamos rápidamente algunas, la que están en discusión administrativa o contencioso administrativa, en tanto el contribuyente, si allá no desista o tela parcialmente, renuncia a la repetición, esto es muy importante, y asuma lamentablemente el pago de costas y gastos causídicos. Obligaciones prescriptas con denuncia penal, tributaria o penal tributaria. Hay temas que resaltamos como es el aporte solidario. Ustedes saben que en las moratorias anteriores se excluía expresamente este concepto, bueno, y ahora esta obligación está expresamente incluida, con lo cual es un tema que tenemos que evaluar con los clientes en función de cómo estamos con la prueba o no de confiscatoriedad. Bueno, el tema de agentes de retención y percepción, acá es muy amplio y se pueden incorporar todos los agentes de retención y percepción, ya sea si no actué como tal o si actué y me quedé con plata de terceros, muy importante, lo podemos regularizar. Bueno, obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024.
donde resaltamos que incluye los planes de facilidad de pago con caducidad o no a dicha fecha. Ya vamos a ver más adelante cómo lo reglamentó la FIP. Y toda obligación no excluida expresamente, donde vemos en principio y en final que entran los anticipos, un concepto que siempre está en discusión. ¿Cuáles son las obligaciones excluidas? Bueno, son las obligaciones también, acá está en el material, muy rápidamente las mencionamos: obra social, ART, aportes y contribuciones de servicio doméstico, cotizaciones monotributo, seguro de vida obligatorio, aportes y contribuciones RENATE y RENATRE. Esto lo resaltamos porque no está en la ley y sí está en la resolución: obligaciones incluidas en planes de facilidad de pago caducos presentados en el marco de esta resolución, con lo cual ese plan caduco por esta resolución no lo puedo incorporar acá. Así que bueno, ese es un tema que tenemos que tratar de evitar. ¿Cuáles son las exclusiones subjetivas de sujetos? Bueno, los declarados en quiebra, salvo continuidad de explotación. Y después, los condenados por delitos régimen penal tributario aduanero, por delitos comunes con conexión a obligaciones tributarias sobre terceros, o personas jurídicas en las que sus representantes hayan sido condenados por delitos aduaneros o régimen penal tributario o por delitos con conexión a obligaciones tributarias o la de terceros. En los tres casos, y lo resaltamos, con condena confirmada en segunda instancia con anterioridad a la vigencia de la ley. Antes, en el proyecto original, que estaba incluido en la ley bases, decía con sentencia firme. Ahora dice con condena confirmada en segunda instancia. Y por último, incluye también agentes de retención y percepción, pero en este caso es más restrictivo porque establece la limitación que tengan auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la adhesión establecidos por la resolución? En este caso el artículo 4. Para adherir a este régimen tenemos que tener las declaraciones juradas presentadas o las liquidaciones administrativas de las obligaciones que quiero regularizar, declarar la CBU y, como no puede ser de otra manera, tenemos que tener domicilio fiscal electrónico para aquellos que todavía no lo hayan solicitado. ¿Cuáles son las modalidades de adhesión al régimen? Bueno, primero y principal, no se permite compensar como en otros regímenes, como otras moratorias. Y acá, ¿cuáles son las modalidades de adhesión? Pago contado o planes de facilidad de pago, es decir, plata. Planes de contado puede ser hasta el 14 de junio de 2024, ahora vamos a ver de qué se trata, y planes de facilidades de pago tengo hasta 3 cuotas hasta el 14 de octubre de 2024, y planes tradicionales, que yo llamo tradicionales, pero en realidad son los planes más largos, que ahora vamos a ver hasta cuál es el importe máximo de cuotas, y ahí me puedo incorporar hasta el día 150 corrido, que es 13 de diciembre de 2024. En ambos casos, la tasa máxima de cuotas, tasa de interés de financiación y el porcentaje de pago a cuenta se determina por tipificación del contribuyente al momento de adhesión, en el caso de planes tradicionales, y en el caso de planes hasta 3 cuotas, es similar el tema, y ahí incluye expresamente que si incorporo anticipos, subida e importación de servicios, tengo que hacer un poco a cuenta por esos conceptos. ¿Tipos de planes de facilidad de pago? Bueno, acá los planes de facilidad de pago están tipificados según las categorías de contribuyente, que la resolución estableció 5 categorías. Una es las personas humanas y las instituciones indivisas. Otro tipo son los pequeños contribuyentes, en función de lo establecido por la resolución 5321, en función de determinados niveles de patrimonio e ingresos, siempre y cuando estén caracterizados en el sistema registral como pequeño contribuyente, código 547. Las pymes, todas las micro, pequeñas y las medianas, con certificado vigente a fecha de adhesión. A fecha de adhesión, también que cuenten con esa caracterización en el sistema registral. Entidades sin fines de lucro que se encuentran registradas ante AFIP. Y por último, los demás. El resto de contribuyentes básicamente son las empresas grandes. ¿Cuáles son las condiciones generales de regularización de los planes de pagos?
Y acá tenemos los sujetos, vemos personas humanas, micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro son un solo sujeto a los fines de esta estratificación. Las medianas empresas, mediana tramo 1, tramo 2 y el resto de contribuyentes. Acá tenemos discriminación por pago a cuenta, cuotas e intereses de financiación. Las personas humanas tienen un pago a cuenta del 20%, saldo en 5 años, 60 cuotas, e intereses de financiación, que en todos casos son tasa del Banco Nación para descuentos comerciales, cartera general, pero en función del tipo de contribuyente varía el porcentaje de esa tasa. Por ejemplo, en el caso de personas humanas, es el 95% de la tasa del Banco Nación para descuentos comerciales, cartera general. De tratarse de pymes, pequeñas y medianas y entidades sin fines de lucro, son los contribuyentes más beneficiados porque tienen el menor pago a cuenta, 15%, 84 cuotas mensuales y la tasa del Banco Nación para descuentos comerciales se reduce al 90%. De tratarse de medianas empresas, tramo 1 y tramo 2, tengo un pago a cuenta más grande, 20%, y muy poquitas cuotas, 4 años, 48 cuotas. Y se toma la tasa del Banco Nación para descuentos comerciales, cartera general, íntegra, 100%. Y por último, el resto de contribuyentes, los grandes, el pago a cuenta es significativo, un 25%, solamente tengo 36 cuotas y, lo que es más perjudicial, la tasa del Banco Nación para descuentos comerciales, cartera general, se incrementa 1,3 veces, con lo cual, fíjense que es bastante más oneroso. Lo que tenemos que saber es que el decreto 608 lo que estableció que esta tasa de interés de financiación no es fija, sino que es variable, va a tener actualización trimestral hasta diciembre de 2025 y desde 2026 hasta la culminación del plan se va a actualizar en forma semestral. Bueno, acá ya tenemos casos prácticos de presentaciones y ya sea si se rechaza por inconsistencia o por errores. Bueno, esto está previsto en el artículo 10. Yo hice la solicitud de adhesión de pagos, la misma se establece expresamente que no puede ser rectificada y se va a considerar aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo, siempre y cuando se cumplan las condiciones y los requisitos implementados tanto por la ley como por la resolución. Y esto lo resaltamos. La inobservancia de estos requisitos, por más que me lo hayan aceptado en principio, en cualquier etapa de cumplimiento en que se encuentre el plan, los importes ingresados no podrán ser imputados ya sea como pago a cuenta o en concepto de cuota de plan de facilidad o inclusive al título de contado. Con lo cual tengamos mucho cuidado en esto. Y lo que sí se establece expresamente que en caso de rechazo del plan puede incorporar una nueva solicitud por las obligaciones que correspondiere incluir. Bueno, ahora tengo otra presentación, pero en este caso no me la rechazó la AFIP, sino yo me di cuenta que tuvo un error. ¿Qué pasa? Esto está expresamente reglamentado en el artículo 18 de la resolución. Se establece que por errores se podrá solicitar, anotemos la fecha, hasta el 9 de diciembre, la anulación de la adhesión al régimen. Acá tenemos el servicio, presentaciones digitales, tenemos que seleccionar el trámite, planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas. Y lo que es fundamental, como en otras moratorias, tenemos que hacer una solicitud fundando cuál fue el error para hacer un nuevo acogimiento. Y esto está expresamente previsto, que el importe correspondiente al plan de pago contado, así como el pago a cuenta y las cuotas del plan de facilidad de pago, podrá ser imputado a la cancelación de las obligaciones que el contribuyente considere, y esto lo resaltamos, tengámoslo muy en cuenta, excepto aquellas vinculadas a otro pago contado, pago a cuenta y a cuota de plan de facilidad de pago, con lo cual, bueno, no lo puedo reimputar en este plan. Así que tengamos mucho cuidado. Las imputaciones no se encontrarán alcanzadas por los beneficios previstos en el título 1 de la ley 27743. Es decir, esas imputaciones que hagan no voy a tener beneficio de condenación alguna. Así que mucho cuidado con hacer una presentación con errores. Bueno, caducidades. Caducidades, planes por falta de pago, artículo 13. Acá
es algo novedoso, no hay discriminación de contribuyentes como en otros planes que establecía a mayor nivel de importancia del contribuyente, menor cantidad de cuotas. Bueno, acá no. Todos los contribuyentes son iguales a la luz de la caducidad. Y acá discrimina en función de la cantidad de cuotas. Hasta 3 cuotas, la caducidad es una sola cuota a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento. De planes hasta 4 a 36 cuotas, 2 cuotas. De planes hasta 37 y 48 cuotas, 3 cuotas. Y de planes de 49 a 84 cuotas, 4 cuotas. En todo caso, consecutivas o alternadas a los 60 días corridos de la fecha de vencimiento, la segunda, tercera o cuarta de cada uno de los planes que se trate. Si es la última, tiene el tratamiento especial que están en las llamadas. Pero tengamos en cuenta, la caducidad varía en función de la cantidad de cuotas. Bueno, muy rápidamente, efectos penales del acogimiento tienen efecto de suspensión e interrupción, suspensión de acciones penales tributarias y interrupción, y esto es muy importante porque siempre nos preguntan, del curso de la prescripción penal, aún sin denuncia penal o ante cualquier etapa del proceso sin sentencia firme. Tengámoslos en cuenta. ¿Cuándo se extingue la acción penal? Según el artículo 5 de la ley. Bueno, ya sea cancelación total de la deuda con todas facilidades o obligaciones canceladas con anterioridad a la vigencia del régimen. En ambos casos, sin sentencia firme a fecha de cancelación o a fecha del pago. Bueno, cancelación recurso de seguridad social, aun cuando los de la obra social no se encuentren regularizados. Esto es muy importante, porque ustedes saben que en el SUS están tanto las contribuciones patronales como la seguridad, como la obra social. Así que bueno, tengámoslos en cuenta. Y después, bueno, tenemos el resto del material, habla de tema aduanero. Bueno, extinción de la acción penal, y esto fue expresamente reglamentado en el decreto 608, artículo primero. Por eso lo mencionamos, la cancelación total de deuda en el régimen con todas facilidades produce la extinción de la acción penal, salvo sentencia firme a la fecha de cancelación respecto de todos los partícipes, así como también a las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos. Y acá mencionamos de qué se trata. Artículo 8. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Artículo 9. Insolvencia fiscal fraudulenta. Artículo 10. Simulación dolosa de cancelaciones de obligaciones. Artículo 11. Alteración dolosa de registros. Y artículo 15, inciso C, que es asociación ilícita, obviamente del régimen penal tributario. Siempre y cuando dichas imputaciones se vinculen a obligaciones tributarias canceladas bajo este régimen, y acá lo resaltamos, o que hubieran sido canceladas con anterioridad a la vigencia del régimen. Esto fue expresamente establecido en el decreto reglamentario 608, artículo 1. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad del plan de pagos? Reanudación de la acción penal, habilitación de la FI para formular la denuncia y, lo que no es menos importante, comienzo del cómputo de la prescripción. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de incorporarme al régimen? Bueno, varía en función de la temporalidad que hago el acogimiento. En primer lugar, a la derecha tenemos que en todos los casos se condona el 100% de multas, pero en función de que yo tarde más en incorporarme al régimen, se me reduce la condenación de intereses resarcitorios y punitorios. Por ejemplo, si yo me incorporo dentro de los primeros 30 días, se condona el 70% de dichos intereses. Si me incorporo dentro de los primeros de los días 31 a 60, el 60%, mientras que si me incorporo entre los días 61 y 90 días corridos desde el 17 de julio, fecha de entrada en vigencia de la reglamentación, los intereses se reduce la condonación al 50%. En estos tres casos puedo regularizar de contado o me dan 3 cuotas. No tengo posibilidad de financiar esto, entonces tengo que tomar más cuotas. Bueno, entonces tengo que ver la segunda parte, que es me incorporo en planes de facilidad de pago tradicionales o largos, y tengo acá dos formas de hacerlo. Una dentro de los primeros 90 días y otra entre el día 91 a 150. Si me incorporo dentro de los primeros 90 días, la condonación se reduce al 40%, mientras que si me incorporo dentro de los primeros 91 días,
la condonación se me reduce al 20%. Con lo cual, si me incorporo dentro de los primeros 30 días, si voy a pagar contado plenas facilidades, bueno, tengo que hacerlo entre los primeros 30 días corridos para aprovechar el 70% de la condonación de intereses, mientras que si me incorporo a través de planes de facilidades largos, tengo que hacerlo dentro de los primeros 90 días para aprovechar la mayor reducción de intereses, 40%. Tengamos este cuadrito muy a mano y muy en cuenta. Bueno, regularización de los planes de facilidad de pago, en este caso vigentes, la fecha de consolidación original se mantiene todos los efectos, se condona el 30% de los intereses resarcitorios y punitorios y, como dijimos recién, en este caso es modalidad de cancelación al contado con hasta 3 cuotas. La verdad que muy poquito, porque si yo soy una empresa que tengo varios planes de facilidad de pago de 8, 10 o 12 cuotas, si voy a incorporarme a este régimen, que me lo hagan pagar o de contado de 3 cuotas, la verdad que no es un desahogo financiero y no alienta a incorporarme a este régimen, ¿no? Bueno, la refinanciación de los planes de facilidad de pago está acá operativamente incluida en el artículo 17 de la resolución 5525. Lo dejamos para el material. Lo que podemos resaltar es que la refinanciación se efectuará por cada plan a través del sistema Mi Facilidades, opción refinanciación de planes vigentes, y como dijimos recién, puede refinanciar de contado en hasta 3 cuotas. El resto lo dejamos en el material para su utilización. Bueno, respecto a la liberación de multas y demás sanciones, la que está previsto en el artículo 7 de la ley, ya sea por infracciones formales o por multas materiales, ambas cometidas hasta el 31 de marzo de 2024. Bueno, las infracciones formales sin sustanciación de sumario, digamos, se condonan siempre y cuando con anterioridad a la fecha de finalización del acogimiento se cumpla la respectiva obligación formal. Si se hubiera sustanciado el sumario administrativo, el acto se tiene que subsanar ante dicha fecha, mientras que las multas materiales, siempre y cuando haya pagado antes del 31 de marzo, se condona de pleno derecho y no está sujeto a ninguna condición o requisito. Bueno, dejamos en el material cuáles son los efectos de liberación de multas y sanciones. Acá lo que mencionamos que es principal, que es un dolor de cabeza para el que le toca el registro público, el alta en el registro de la ley 26940, Repsal. Bueno, la incorporación de este régimen, entre otras cuestiones que están en el material, da la baja de este régimen. Bueno, condonación de intereses resarcitorios y punitorios se condonan de pleno derecho por obligaciones canceladas antes del 31 de marzo, incluye anticipos ordinarios y extraordinarios y pagos a cuenta, no está sujeto a ninguna condición o requisito. Bueno, como esto es habitual en todas las moratorias, la imposibilidad de reintegro o repetición, ya sea por importes ingresados por intereses, ingresados antes del 31 de marzo, o con motivo de adhesión al plan, por obligaciones regularizadas en este régimen, con lo cual, bueno, acá no puedo incorporar repetición. Responsables solidarios. Bueno, este es un caso muy particular, se pueden adherir al régimen con o sin reclamo contra ellos de la deuda principal. Se tiene en cuenta la condición del deudor principal a los fines de la tasa, plazo y porcentaje de pago a cuenta. Hay que hacer una presentación independiente del contribuyente, obviamente que es el deudor principal. Como es una presentación independiente, tengo que identificar al contribuyente y no rige, lo que no es menos importante, no rige la obligación de presentar la declaración jurada, aun cuando ésta no hubiera sido presentada por el deudor principal. Efecto de la adhesión al régimen. Esto está previsto expresamente en el artículo 44, en este caso de la reglamentación, que es el reconocimiento de la deuda incluida, implica, tampoco menos importante, la interrupción de la prescripción, aun cuando la adhesión resulte rechazada o se produzca la caducidad, así que tengamos en cuenta esto. Igual efecto se produce el pago de cada una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente. Así que tengamos en cuenta esta situación. Y ya vamos terminando, decaimiento de beneficios promocionales, tengo un régimen de promoción por determinadas cuestiones de incumplimiento de inversiones, personal ocupa, etc. Me decayó, tengo una deuda impositiva, esa deuda impositiva la incorpora a este plan, pero bueno,
el plan no puede ser rehabilitado por incorporar la deuda impositiva al régimen, con lo cual tengamos en cuenta ese tema. Y bueno, y acá terminamos, y como terminamos, le había dicho que teníamos un eje temporal simple para empezar a ubicarnos en este tema, y ahora tenemos un eje temporal completo ya con lo que habíamos mencionado, de forma, plazos y condiciones. Y acá vamos a repasar, con todo lo que dijimos en estos minutos, de qué trata este eje temporal completo, que deberíamos tenerlo presente por si nos llama un cliente para, bueno, para saber qué decir, ¿no? Rápidamente. Fecha de corte de obligaciones, 31, obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de marzo de 2024. ¿Cuándo se publicó la ley? El 8 de julio, empezó a regir a partir del 9. La reglamentación de la FIP. Bueno, la reglamentación de la FIP, 17 de julio de 2024, así está previsto en la resolución. Y acá vemos, tenemos porcentaje de condonación, ya sea el 70, el 60 o el 50, en función si me incorporo en los primeros 30 días, 60 días o 90 días corridos, ¿sí? Siempre y cuando incorpore la deuda a pago contado o en 3 cuotas. Con lo cual, si yo me incorporo en pago contado 3 cuotas, lo más beneficioso es incorporarme al régimen hasta el 15 de agosto, 30 días corridos, desde el 17 de julio, a los fines de aprovechar la condonación de sanciones, en este caso de intereses, porque las multas están 100% condonadas en todos los casos, hasta esa fecha, y si me incorporo en la última chance, que es en los últimos 90 días, que culminaría el 14 de octubre, bueno, ahí tengo solamente el 50% de reducción. Si me incorporo, no tengo posibilidad de cancelar de contado o en 3 cuotas. Si me incorporo en un plan de facilidades tradicional o largo, como yo lo llamo, bueno, acá tengo 2 etapas. La primera etapa es por los primeros 90 días y ahí tengo en todos los casos un porcentaje de reducción del 40% de los intereses, y esa primera etapa, para incorporarme a los planes de facilidad de pago largo, culminaría el 14 de octubre de 2024. Me olvidé, descubrí otra deuda, etcétera. Bueno, tengo una segunda chance de incorporarme, en este caso, hasta el 13 de diciembre de 2024, pero lamentablemente se reduce sustancialmente el beneficio del 40 al 20% de condonación de intereses resarcitorios y punitorios. Recordamos, en todos los casos, las multas se reducen al 100%. Bueno, este es todo, espero que les sirva el material. Muchas gracias por su atención. Gracias, Humberto. Bueno, la primera pregunta, que son varias, tan vinculadas, que si yo presento que tengo una deuda vencida el 31 de marzo, no presenté la declaración jurada y la voy a presentar ahora. ¿Puedo incorporarme a la moratoria? Sí, por supuesto. Se complementa la condición que la deuda es vencida a fecha de corte, 31 de marzo, y que presento la declaración jurada. Un ejemplo claro de esto es el aporte solidario. Venció en abril de 2021, obviamente no presenté la declaración jurada, ahora puedo hacerlo y no tenemos ningún tipo de dudas. Deuda por monotributo, ¿solo se puede regularizar la moratoria, el componente impositivo o toda la cuota mensual? Bueno, solamente se puede regularizar el componente impositivo. Recordamos que el artículo segundo, inciso D, de esta resolución 5525 excluye expresamente a las cotizaciones previsionales incluidas en el artículo 39 de la ley de monotributo. Y otro tema que hay muchas preguntas, ¿se pueden presentar varios planes de pago? La respuesta es sí, primero porque no está prohibido, y segundo, viendo la letra chica de la resolución, vemos en las condiciones de adhesión, en el artículo 9, inciso D, prevé expresamente que si el contribuyente tiene 2 o más planes de pago, puede establecer diferentes cuentas, inclusive diferentes CBU por cada uno de ellos. Con lo cual, no nos quedan dudas que pueda hacer N cantidad de planes de pago como en otras moratorias. ¿Se puede regularizar un plan caduco que caducó en mayo de 2024? Sí, se puede regularizar,
se puede refinanciar siempre y cuando ese plan caduco a mayo de 2024 haya estado vigente al 31 de marzo de 2024. Acá no termino de interpretar la pregunta que me hace Raúl Rauch, pero habla de moratoria, personas humanas, 30 días, la tasa queda con la condonación de interés al 28,5. Bueno, digamos, si vos tenés una deuda y la incorporás en los primeros 30 días bajo el régimen con todo, 3 planes de facilidad de pago, tenés una reducción de hasta el 70% de los intereses devengados a fecha de adhesión. ¿Los anticipos vencidos entran en moratoria? Sí, no están incluidos siempre y cuando hayan vencidos al 31 de marzo de 2024. Las últimas dos. Deuda por apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿puede incorporarse? Sí, digamos, está expresamente incluido en el artículo 3º de la ley. Recordamos que para que sea procedente la incorporación, tenemos que allanarnos o desistir, renuncia a toda acción o derecho, inclusive de repetición, por los conceptos y montos que me estoy adhiriendo, con la aclaración que en el artículo 35 de esta resolución 5525 establece una condición adicional que es la de presentación del formulario 408 PD, 408 PD, así es el formulario, y establece expresamente que luego la AFIP comunicará la recepción de este formulario para que el contribuyente lo presente en la instancia administrativa en que se sustancie la causa, en el caso bajo consulta en el Tribunal Fiscal de la Nación. Y la última, Jorge nos pregunta, ¿qué alternativa existe a través de la moratoria para cancelar cuotas a vencer de un plan de facilidad de pago permanente adherido durante el mes de mayo de 2024? Entiendo que se refiere a los planes permanentes de la resolución 5321. Bueno, la única forma que veo que se adhiera es que esperar que este plan caduque y luego incorporar la deuda base en el plan de regularización. Acá el problema que tenemos es que si lo hago después de los primeros 90 días, si me incorporo en un nuevo plan, tengo una reducción de los intereses resarcitorios devengados a la fecha de adhesión, en lugar del 40%, los primeros 90 días, al 20% entre el día 91 y 150. Pero bueno, esa es la única solución que le encuentro. Bueno, muchas gracias.